La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Capítulo 124. San Agustín. El nombre de Agustín conviene con toda propiedad a este santo por tres razones: por la excelencia de su dignidad, por el fervor de su amor y por la significación etimológica del término. Por la excelencia de su dignidad. Así como Augusto destacó entre todos los reyes, así también Agustín, como muy bien advierte Remigio, descolló entre los doctores y sobresalió entre todos ellos por su sabiduría. De ahí que, mientras estos son comparados a las estrellas, y de ellos se dice en el capítulo 12 de Daniel, que como estrellas iluminaron a muchos para que conocieran el sentido de la justicia, este glorioso santo es comparado con el sol. Como el sol esplendente brilla en el templo de Dios, dice la Iglesia de él en la epístola que se canta en su misa. Por el fervor de su amor. Si llamamos agosto, Augustus, al mes cuyos días son calurosamente intensos y abrasadores, Agustín, Augustinus, es el nombre adecuado para asignar a este santo que vivió enardecido por el fuego del amor divino. Hablando de sí mismo, dice él en el libro de sus Confesiones: «Traspasaste mi corazón con las saetas de tu caridad», etc. Y en otro lugar de la misma obra escribe: «A veces me introduces en un ambiente de afecto tan íntimo y desacostumbrado, y me haces experimentar una dulzura tan inefable, que si semejante situación durara, no sería capaz de diferenciarla de las delicias de la vida eterna». Por la significación etimológica del término. La palabra Agustín, Augustinus, deriva de augeo, aumentar, astin, ciudad, y ana, encima, y equivale a el que aumenta la ciudad que está en lo alto. Por eso, en el oficio de la fiesta de este santo se canta: «El que logró ensanchar la ciudad», etc. El propio San Agustín, hablando de esta ciudad en el libro 11 de una obra suya titulada La ciudad de Dios, escribe: «Tanto su origen como la sabiduría que en ella existe, como la felicidad que en su recinto se goza, proceden de Dios». Y más adelante: «Si preguntáis quién la ha construido, se os dirá que Dios. Si tratáis de averiguar la razón de que sea tan sabia, se os contestará que eso se debe a que Dios la ilumina. Y si buscáis el motivo de su felicidad, hallaréis que esta ciudad es feliz porque sus habitantes disfrutan de la presencia de Dios. Quien en ella vive, se transforma. Quien allí ejercita su mente, se ilumina. Quien en su interior reside, disfruta de bienaventuranza, entiende, ama, se nutre de la eternidad divina, se ilumina con la divina verdad y goza de la bondad eterna». En el glosario leemos: «Agustín fue magnífico, feliz, esclarecido, magnífico en obras, esclarecido en doctrina y feliz en su gloriosa bienaventuranza». Casiodoro, en su libro Hombres Ilustres, dice que la vida de este santo fue escrita por Posidio, obispo de Maliapur. Agustín, doctor eminente, nació en la ciudad africana de Cartago, en el seno de una honrada familia. Su padre se llamó Patricio y su madre Mónica. Por su extraordinario dominio de las artes liberales, alcanzó gran renombre y fue considerado por sus contemporáneos como el más elocuente de los retóricos y el más autorizado de los filósofos. Sin ayuda de maestros que le dirigieran, y a base de estudiar por sí mismo, llegó a comprender perfectamente todas las obras de Aristóteles y cuantos tratados de artes liberales cayeron en sus manos. Por aquel tiempo, dice en el libro de sus Confesiones, «Era yo un pérfido criado al servicio de los malos apetitos. No obstante,
Leí cuanto pude leer en materia de artes liberales y llegué a comprender todo lo que leí. Sin gran dificultad conseguí entender, sin que nadie me explicara nada, todo lo relativo a la gramática, la retórica, la lógica, la geometría, la música y la aritmética. Tú, mi Dios y Señor, sabes muy bien que la facilidad con que entendía las cosas que estudiaba y la firmeza con que quedaban grabadas en mi mente eran regalos que me hacías. Y sabes también que entonces yo no empleaba estos dones de tu gracia en tu servicio. Siendo todavía muy joven, como la ciencia sin caridad infla pero no edifica, cayó en el error de los maniqueos e inmerso en él estuvo 9 años. Afirman estos herejes que el cuerpo de Cristo no fue real, sino meramente aparente, y niegan la resurrección de la carne. Por este tiempo, Agustín llegó a admitir por buenas ciertas simplezas, entre otras la de creer que las higueras lloran cuando alguien las arranca sus hojas o sus higos. A los 19 de su edad, leyó un libro en el que su autor, un filósofo, exhortaba a los lectores a dar de lado las vanidades del mundo y a cultivar la filosofía. Esta lectura, por una parte, le agradó mucho, mas por otra le decepcionó, porque en toda la obra no se mencionaba a Jesucristo, hacia quien sentía una simpatía tan viva y natural cual si la hubiera mamado con la leche materna. Por entonces su madre lloraba abundantemente por él y se esforzaba cuanto podía en persuadirle de que debería abrazar la verdad de la fe. En relación con esto, cuenta él en el libro tercero de sus Confesiones una visión que por aquel tiempo tuvo su madre. Le pareció a ella que estaba de pie sobre una especie de regla de madera, con el semblante muy triste, y que un joven se acercaba y le preguntaba los motivos de su tristeza. A la pregunta del mancebo, su madre le respondió: «Vivo muy apenada, porque veo que mi hijo se pierde». El joven la consoló diciéndole: «Tranquilízate, ten la seguridad de que donde tú estés, estará él». En aquel preciso momento ella advirtió, efectivamente, que su hijo estaba a su vera. San Agustín completa este relato diciendo que cuando poco después su madre le refirió la visión que había tenido, él le dijo: «Te equivocas, madre, te equivocas. Aquel joven no te dijo que yo estaría donde tú estuvieras, sino que tú estarías donde estuviese yo». Pero que su madre le replicó insistiendo: «No, hijo mío, no. El joven aquel no me dijo que yo estaría donde tú estuvieras, sino que tú estarías donde estuviese yo». En el mismo libro de las Confesiones, cuenta también San Agustín que como su madre una y otra vez y tan reiteradamente suplicase a cierto obispo que tuviera a bien rogar a Dios por él, pidiéndole que le concediera la gracia de la conversión, un día el susodicho obispo, cansado en cierta manera de tan insistentes encargos, le dijo estas palabras proféticas: «Vete tranquila, mujer. Es imposible que perezca un hijo por el que viertes tantas lágrimas». Después de haber enseñado retórica en Cartago durante varios años, Agustín decidió trasladarse a Roma. Y en efecto, a Roma se fue, y pronto se hizo con numerosos discípulos. Cuando tomó la decisión que acabamos de referirnos, nada dijo a su madre, porque quería hacer el viaje sin que su madre se enterara. Pero ella adivinó sus propósitos y lo siguió hasta las puertas de la ciudad. Y allí le dijo que o desistía de sus intenciones y se quedaba en Cartago, o tendría que llevarla consigo. Él, simulando que optaba por lo primero, regresó a casa, mas al llegar la noche, secretamente se puso en camino. A la mañana siguiente, a eso del amanecer, Mónica descubrió que su hijo se había marchado, y lloró tanto que llenó de sus clamores los oídos de Dios.
A partir de aquella madrugada, todos los días, por la mañana y por la tarde, iba a la iglesia y se pasaba en ella larguísimos espacios de tiempo orando por su hijo. Precisamente por entonces, los miembros del Ateneo de Milán habían pedido a Símaco, prefecto de los romanos, que les enviara un profesor de retórica. A la sazón era obispo de Milán el siervo de Dios Ambrosio. Símaco tuvo a bien atender la petición de los ateneístas milaneses y les envió a Agustín. Mónica, que no podía vivir sin su hijo, salió de Cartago, y arrostrando las innumerables dificultades que un viaje tan largo y penoso implicaban, fue a reunirse con él, y lo halló en una situación espiritual tan ambigua que ni podía decirse que fuese verdaderamente maniqueo ni enteramente católico. En Milán, Agustín comenzó a frecuentar el trato con San Ambrosio. Solía asistir a sus sermones, y mientras le oía predicar, prestaba suma atención, y permanecía pendiente de las palabras del predicador para juzgar por sí mismo si la doctrina que exponía era o no conciliable con las afirmaciones del maniqueísmo. En cierta ocasión, San Ambrosio dedicó su sermón a refutar los errores maniqueos, y lo hizo con argumentos tan claros y convincentes que logró arrancar del corazón de Agustín y de su mente los restos de simpatía que le quedaban hacia aquella doctrina y las vacilaciones de su alma. En el libro de las Confesiones refiere lo que a partir de aquel día sucedió en su espíritu. En aquel momento en que te conocí, enviaste sobre mí unos rayos de intensa luz que reforzaron la debilidad de los ojos de mi mente. Merced a ello, estremecido de horror y de amor, descubrí que estaba lejos de ti, cual si me hallase desterrado en una región extraña. Entonces me pareció oír tu voz que me decía desde lo alto: soy alimento de grandes, crece y me comerás. No serás tú quien me asimile a mí, como asimila tu cuerpo y convierte en su propia sustancia la comida que ingiere, sino que seré yo quien te asimilaré a ti. En el mismo lugar, añade que le agradaba seguir a Cristo, pero que sentía cierta pereza para comenzar a caminar por una senda tan estrecha, y que estando en tal indecisión, el Señor le inspiró que fuese a ver a Simpliciano, santo varón, en quien brillaba la luz de la gracia divina, le expusiese la situación en que se encontraba y recibiese de él orientación para ordenar su vida en servicio de Dios de la manera más adecuada a su propio caso. Esta orientación la necesitaba, puesto que advertía que a Dios se podía llegar por muchos caminos, y que había quienes iban por uno y había quienes iban por otro diferente. A medida que aumentaba su amor al Señor, crecía su admiración por la belleza de las moradas divinas. Experimentaba mayor dulzura en la contemplación y sentía cada vez con más fuerza el hastío que le producían las cosas del mundo y las actividades que en él desempeñaba. Después de haber meditado en los consejos que Simpliciano le diera, comenzó a reflexionar y a animarse a sí mismo y a decirse interiormente: ¿cuántos muchachos y jovencitos se han consagrado a la Iglesia y sirven a Dios? ¿No vas a ser capaz de hacer tú lo que hacen ellos? ¿Crees acaso que quienes han adoptado ese género de vida soportan las dificultades que implica meramente con los recursos de sus propias fuerzas? ¿No te das cuenta de que perseveran en el divino servicio, sostenidos por el Dios a quien sirven? ¿A qué, pues, estas vacilaciones? Arrójate de una vez en los brazos del Señor. Él te recibirá en ellos, te ayudará y salvará. Un día, comentando todo esto con Simpliciano, salió casualmente a colación el nombre de Victorino, y aprovechando la oportunidad de que se hubiese mencionado a este individuo, Simpliciano
con visibles muestras de satisfacción, refirió a Agustín lo siguiente: la sabiduría de Victorino era tanta que los romanos decidieron erigirle una estatua en el foro de la ciudad. Por entonces, aquel hombre tan insigne era todavía oficialmente pagano, pero su alma y su corazón estaban ya rendidos al cristianismo, como él mismo, en repetidas ocasiones, había manifestado a Simpliciano en las conversaciones confidenciales que entre sí sostenían. En una de esas conversaciones, Simpliciano dijo a Victorino: «No creeré en tu conversión hasta que no te vea asistir a la iglesia». Victorino le contestó: ¿es que acaso son los muros de un templo los que hacen que un hombre sea cristiano? Poco después de esto, un día Victorino fue a la iglesia y al pasar junto a él, el que repartía a los asistentes los libros para que leyeran y recitaran a coro, según costumbre, el símbolo de la fe, le dio un ejemplar. Pero se lo dio disimuladamente, por si Victorino, por vergüenza a que lo creyeran cristiano, tenía algún reparo en recibirlo abiertamente. Victorino lo tomó, y con él en la mano abandonó el sitio en el que estaba y subió a un lugar perfectamente visible del templo, y desde allí, con voz clara y recia, recitó a coro con los demás el símbolo de la fe, en presencia de todos los asistentes, quienes, en un arrebato de alegría, de pronto comenzaron a aclamarle diciendo: «Victorino, Victorino». A cada una de estas estruendosas aclamaciones en las que pronunciaban su nombre, seguía un impresionante silencio, para tornar inmediatamente a aclamarle de nuevo. Así lo hicieron repetidas veces. Por entonces también llegó de África un amigo suyo llamado Ponciano, y le refirió la vida y milagros de Antonio, hombre extraordinario, muerto poco antes en Egipto, durante el imperio de Constantino. Agustín quedó tan impresionado y tan fuertemente conmovido por los relatos que Ponciano le hizo, que volviéndose hacia su compañero Alipio, exclamó gritando: «¿Oyes lo que nos cuentan? ¿A qué esperamos? Surgen unos analfabetos y nos conquistan el cielo. En cambio nosotros, con toda nuestra sabiduría a cuestas, estamos hundiéndonos en el abismo. ¿Nos da acaso vergüenza seguir los pasos de quienes nos han adelantado? Más bien tendríamos que sentirnos abochornados por no tener valor suficiente para imitarlos». En cuanto dijo esto, salió a toda prisa hacia un huerto próximo, y como él mismo refiere en sus confesiones, se tendió en el suelo bajo una higuera y dio rienda suelta a su llanto, diciendo a voces: «¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar repitiendo mañana, mañana? Espera un poco, aguarda algo más». Ese poco se alarga indefinidamente y ese algo más no tiene fin. En el mismo libro, más adelante, se queja de su tardanza y demora de este modo: «Ay de mí, Señor, estás tan sumamente elevado en la cumbre de las alturas y al mismo tiempo tan sumamente abajo, en el fondo más hondo de las profundidades. Eso no obstante, jamás te alejas de nosotros, y a pesar de que te tenemos tan cerca, apenas si nos atrevemos a dirigir nuestras miradas hacia ti. Actúa, Señor, actúa, sácanos de esta indolencia, oblíganos a movernos, acércate, ráptame, reanímame y embriágame con tu dulzura». Seguidamente añade: «Mi resistencia a desasirme de los lazos que me sujetaban era tan grande como la que yo tenía por haber hecho para no dejarme enredar en ellos. Tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Estabas dentro de mí, pero como yo estaba fuera de mí, erróneamente te buscaba, corriendo ávidamente tras todas estas cosas bellas que has creado. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me llamaste, me diste voces, venciste mi sordera. Brillante y resplandeciente,
superaste mi ceguera, despertaste mi espíritu y lo orientaste debidamente. Con ansia paladeé tu sabor y comencé a sentir hambre y sed de ti. Me comunicaste tu fuego y empecé a arder en deseos de participar de tu paz. Mientras lloraba amargamente, tendido bajo la higuera, oyó de pronto una voz que le decía: «Toma y lee, toma y lee». Inmediatamente cogió un códice en el que estaban copiadas las cartas de los apóstoles. Lo abrió, y lo primero que sus ojos vieron fueron estas palabras: «Revestíos de nuestro Señor Jesucristo». En aquel mismo instante desaparecieron todas sus dudas, y todas sus tinieblas se disiparon. Poco después de este episodio, le sobrevino un dolor de muelas tan intenso que estuvo casi dispuesto a admitir que el filósofo Cornelio tuvo razón cuando dijo que el mayor bien del alma era la sabiduría, y el mayor bien del cuerpo la ausencia de todo dolor, porque el que sentía en sus encías revestía tal intensidad que no podía ni hablar, y era tan insoportable que se vio precisado a escribir en una tabla de cera un aviso en el que encargaba a sus amigos que rogasen por él al Señor, pidiéndole que mitigase su horrible sufrimiento. Esto lo dice él en sus confesiones, y en ellas dice también que tan pronto como él y sus compañeros, postrados en tierra de rodillas, hicieron a Dios esta petición, el dolor de muelas desapareció repentinamente. Por aquellos mismos días, escribió una carta al santo varón Ambrosio, suplicándole que le indicara qué capítulos de la Sagrada Escritura, preferentemente, debería leer para instruirse convenientemente en las principales verdades de la fe cristiana. San Ambrosio le aconsejó que leyera el libro de Isaías, porque, a su juicio, cuanto este profeta decía constituía una especie de anuncio del Evangelio, y era como una llamada dirigida a los gentiles, exhortándoles a aceptar la verdadera religión. Comenzó, pues, Agustín a leer a Isaías, pero al principio no logró captar el sentido de lo que leía, por lo cual, sospechando que los restantes capítulos le resultarían tan ininteligibles como los primeros, decidió suspender la lectura de este libro y leer antes otros de las Sagradas Escrituras, menos enigmáticos, más comprensibles, que le proporcionaran suficiente base para entender los textos del profeta. Cuando tenía 30 años de edad, convertido ya por la predicación de San Ambrosio, la noche de Pascua, y a ruegos de su madre, recibió el sacramento del bautismo. En aquella misma ocasión, juntamente con él, se bautizaron su hijo Adeodato, muchacho muy ingenioso, engendrado por Agustín en la época de su adolescencia, cuando aún era pagano y se dedicaba al cultivo de la filosofía, y su amigo Alipio. Dice una tradición que terminada la ceremonia del bautismo, San Ambrosio exclamó: «Te Deum laudamus», a ti Dios te alabamos, y que San Agustín añadió: «Te Dominum confitemur», te reconocemos como Señor, y que, alternando sus frases uno y otro, entre los dos improvisaron en aquella ocasión los conceptos y las palabras que constituyen el cántico litúrgico del Te Deum. Honorio, en un libro suyo titulado Espejo de la Iglesia, asegura que este fue el origen del mencionado himno. Lo mismo se dice en algunas obras antiguas en las que se transcribe el Te Deum íntegramente, tal como hoy lo conocemos, y en las que al comienzo de la transcripción se hace constar expresamente: cántico compuesto por Ambrosio y Agustín. El proceso de enraizamiento de Agustín en la fe católica fue tan rápido como maravilloso. Nada más convertirse, dio de lado a todas las cosas mundanas y renunció a las cátedras que regentaba. En el citado libro de las Confesiones, su autor refiere las abundantes dulzuras del amor divino
que desde el momento de su conversión comenzó a sentir en su alma. Tú, Señor, dice Agustín textualmente, habías traspasado mi corazón con los dardos de tu caridad. Tenía yo clavadas tus palabras en mis entrañas, en el fondo de mis pensamientos, inflamándome y alejando de mí cualquier asomo de indolencia o de tibieza. Se hallaban presentes los ejemplos de aquellos siervos tuyos, transformados por ti, de oscuros y opacos en transparentes, y de muertos en vivos. Como si cantando los salmos graduales estuviese subiendo la cuesta de este valle de lágrimas. Con las agudas flechas de tu amor me animabas, y con el fuego abrasador de tu caridad me recalentabas el alma. Por aquellos días no me cansaba de considerar con indecible deleite espiritual la acertadísima serie de medidas tomadas providencialmente por ti para procurar la salvación del género humano. Cuánto lloré, profundamente conmovido, al oír los himnos y cánticos que en tu honor dulcísimamente resonaban en la iglesia. A través de las voces de los coros que tan gratamente impresionaban mis oídos, llegaba la verdad hasta mi corazón, y en él se remansaba, mientras mis ojos se convertían en fuentes de lágrimas. Yo lloraba de gozo y me sentía aliviado al llorar. La práctica de cantar en los templos estaba recién introducida en la iglesia de Milán. Yo me deleitaba oyendo lo que los demás cantaban, y al mismo tiempo que gozosamente escuchaba, meditaba sobre la letra de los cánticos, y en mi interior, con todo mi corazón, exclamaba, in pace, en paz, in ipsum, dentro de él mismo, dormiam et resquiam et somnum capiam, dormiré y descansaré, y me anegaré en el sueño. Qué hermosos conceptos, porque tú, Señor, eres ese in ipsum, y eres ese in ipsum porque eres tú mismo, siempre inmutable, siempre constantemente. Únicamente en ti se encuentra el descanso que procede del olvido de todos los trabajos. Leía yo después el Salmo entero, y ardía y me derretía en remordimientos al considerar que hasta entonces me había conducido como un perro, ladrando continuamente contra aquellas escrituras santas, impregnadas de miel celestial suavísima, y contra la doctrina que en ellas se contiene, doctrina que yo, ciego, anteriormente no había visto, y que comencé a ver con toda claridad a partir del momento en el que tú me iluminaste con tu luz. Oh Cristo Jesús, cuán súbita mudanza se operó en mí gracias a tu ayuda. Con qué facilidad me desprendí de las bagatelas que antes tanto me interesaban y tanto temía perder. Cuán contento me sentía por haberme liberado de ellas. Pero fuiste tú, verdadera y soberana felicidad, fuiste tú quien arrojaste de mi alma mis anteriores aficiones. Sí, fuiste tú quien tras liberarme de ellas ocupaste el puesto que en mi voluntad ellas ocupaban. Tú más dulce que todas las dulzuras, con dulcedumbre muy distinta de la que la carne y la sangre apetecen. Tú más luminoso que todas las luces, tú más escondido que el más arcano secreto, más sublime que todas las sublimidades, y más digno de ser apetecido que todas las cosas, tras las cuales corren los buscadores de honores y prebendas. Tú, Señor, fuiste quien obraste en mí tan profunda transformación. Algún tiempo después de esto, tomó consigo a su madre, a Nebridio y a Evodio, y emprendió el viaje de regreso a África. Y cuando estaban en Ostia, su piadosa madre murió. Muerta su madre, Agustín se embarcó para su tierra. Al llegar a ella, se instaló en su antigua casa, y en compañía de los mencionados amigos que no querían separarse de él, se dedicó al ayuno, a la oración, a escribir libros y a enseñar a los indoctos. En poco tiempo su fama se extendió por todas partes. La gente
ponderaba con admiración las doctrinas que exponía en sus escritos y el género de vida que llevaba. Para evitar que lo hicieran obispo y le apartaran del camino que se había propuesto seguir, procuraba no hacer acto de presencia en ciudades cuyas sedes se hallasen vacantes. Mas he aquí que por entonces un hombre de Hipona, célebre por la magnanimidad de sus obras, le envió un recado suplicándole que fuese a verle, pues quería consultar con él determinados asuntos, e indicándole que acaso se determinara a renunciar al mundo si tras de oír sus consejos entendía que le convenía hacerlo. Agustín acudió a Hipona en cuanto recibió este aviso, y durante su estancia en esta ciudad, su obispo, Valerio, que había oído hablar mucho de él y de su extraordinaria valía, y deseaba adscribirlo a la clerecía de su catedral, consiguió vencer la resistencia que a ello se oponía Agustín, y lo ordenó de presbítero. Cuántas lágrimas derramó nuestro santo antes y después de la recepción de las sagradas órdenes. No faltaron, sin embargo, quienes interpretaron torcidamente tales manifestaciones de sentimiento, atribuyéndolas a orgullo. Estas personas, tratando de consolarle, le decían: «No te preocupes, ya eres presbítero. Como quiera que todos saben que vales mucho y que eres merecedor de mayores dignidades, dentro de poco serás obispo». Enseguida de recibir el presbiterado, fundó un monasterio de clérigos y adaptó su propia vida y la de sus monjes a una regla inspirada en la doctrina y en el comportamiento de los santos apóstoles. Pronto, 10 de los religiosos de aquella comunidad fueron promovidos al episcopado. Entre los orientales solamente predicaban los obispos. Nadie que no lo fuera podía hacerlo, y menos en presencia de su propio prelado. Valerio era griego, conocía poco y mal el latín. Se expresaba con mucha dificultad en esta lengua y apenas si lograba captar el sentido de la doctrina expuesta en este idioma por los autores latinos. Debido a esta circunstancia, encomendó a Agustín el oficio de predicar en la catedral, aunque él estuviera presente. Semejante novedad cayó muy mal entre los demás obispos, que reprocharon al de Hipona su poco respeto a la costumbre establecida. Pero a sus reproches replicaba Valerio, diciendo que tal costumbre le tenía sin cuidado, y que lo importante era que, ya que él no podía predicar, lo hiciese otro por delegación suya. Fue por este tiempo cuando Agustín se enfrentó a un presbítero maniqueo, llamado Fortunato, y a otros herejes, principalmente a los que profesaban los errores del maniqueísmo, los del donatismo y a los rebautizantes, y a todos los derrotó y convenció, refutando sus doctrinas con extraordinaria competencia. Ante tan clamorosos éxitos, comenzó Valerio a temer que el día menos pensado se quedaría sin su valioso colaborador, porque no tardarían en nombrarlo obispo de alguna otra ciudad, y para prevenir este riesgo, a fin de que Hipona no se viese privada de semejante lumbrera, concibió y realizó astutamente este plan. Llevó a Agustín a un lugar insospechable y lo mantuvo oculto en él durante cierto tiempo. Entretanto rogó al arzobispo de Cartago que le admitiese la renuncia a su sede y que colocara a Agustín en la silla que él dejara vacante. Cuando Agustín tuvo noticias de lo que su obispo tramaba, se opuso a ello e hizo cuanto pudo para impedir que el proyecto se realizara. Pero a pesar de su tenaz resistencia, no tuvo más remedio que ceder y aceptar, aunque obligado y coaccionado, la dignidad y el oficio de obispo de Hipona. Poco después de su consagración, se enteró de que un concilio universal
prohibía que alguien fuese promovido a la prelatura de una diócesis en vida del propio obispo de la misma. Por eso, de palabra y por escrito, manifestó reiteradamente que su consagración había sido ilícita. Y para que no se repitiera lo que con él había ocurrido, cosa que siempre lamentó, puso gran empeño en que los sínodos episcopales determinasen que quienes hubiesen de consagrar a futuros obispos, antes de hacerlo, intimasen a los que iban a recibir la consagración lo establecido por los padres de aquel concilio ecuménico, y por lo que respecta a su propio caso, en cierta ocasión escribió: «Por ninguna de las cosas que me han sucedido hasta el presente he sentido a Dios tan airado contra mí, como contra esa de que se me encomendara el gobierno de una iglesia y se me pusiera al frente del timón de la nave, siendo así que no era digno ni tan siquiera de figurar entre los remeros. Sus ropas personales, su calzado y sus ornamentos pontificales ni eran suntuosos ni demasiado viles, sino decorosamente modestos. A propósito de esto, una vez dijo a alguien: «Reconozco que me daría vergüenza vestir lujosamente. Cuando me regalan alguna prenda costosa, la vendo. Una prenda de uso normal, por mucho que valga, no reporta ventaja alguna a la comunidad. En cambio, el dinero que se obtenga por ella, al ser vendida, sí redunda en beneficio de todos». El régimen alimenticio que se seguía en el monasterio era sencillo y frugal, a base de verduras y legumbres. En atención a los enfermos y a los huéspedes, a esta dieta se añadía un poco de carne. Determinó el santo que durante las comidas, a fin de que al mismo tiempo que se proporcionaba alimento al cuerpo, se procurase nutrición al espíritu, se leyese algún libro provechoso o se conferenciase sobre temas doctrinales concretos de común utilidad, para evitar que, si se habla, la charla degenerase en la peste de la murmuración. Había mandado grabar en una de las paredes del refectorio este dístico: «El aficionado a corroer la vida de los ausentes, sepa que no es digno de sentarse a esta mesa». En cierta ocasión, unos obispos muy amigos suyos, mientras estaban comiendo con la comunidad, dieron rienda suelta a sus lenguas y empezaron a murmurar. San Agustín trató de hacerles cambiar de conversación, mas como no lo conseguía, los reprendió severamente y les manifestó que, si no mudaban de tema, o mandaba borrar la inscripción que figuraba en la pared, o él se marchaba del refectorio. Otra vez ocurrió lo siguiente. Había invitado a comer con los monjes a unos amigos suyos. Uno de estos, próxima ya la hora de la comida, se coló en la cocina y comenzó a fisgar por ella, deseoso de saber qué platos les servirían. Pero como observara que no habían preparado nada, regresó a donde estaba Agustín y le preguntó: «¿Qué nos va a dar de comer hoy el padre de familias?». San Agustín, que nunca se ocupaba de estas cosas concernientes al cocinero, le respondió: «Si no lo sabes tú, que has andado olisqueando por la cocina, ¿cómo quieres que lo sepa yo, que no me he asomado a ella?». De San Ambrosio solía decir: «He aprendido estas 3 cosas: no meterme a casamentero buscando esposa para nadie, no contribuir a fomentar la vocación militar en quien manifiesta inclinación a ser soldado, y no asistir a ningún banquete al que no haya sido previamente invitado». Y añadía: «Debemos abstenernos de lo primero para no exponernos a que los cónyuges, si una vez casados no se entienden, nos maldigan por haberlos puesto en relaciones. De lo segundo, porque si los militares en el ejercicio de su profesión caen en la intriga o en pecados de calumnia, puede alcanzar la responsabilidad de sus malos actos
a quienes los animaron a emprender la carrera de las armas. Y de lo tercero, para no exponernos a caer en faltas contra la templanza. De su pureza y de su profunda humildad nos da idea el libro de las Confesiones, en el que se acusa ante Dios de cosas tan insignificantes que los demás generalmente no consideramos pecaminosas, o conceptuamos, si acaso, como imperfecciones carentes de importancia. En efecto, en el citado libro se acusa de las siguientes faltas: de que cuando era niño, a veces, en vez de ir a la escuela, se quedaba en la plaza jugando a la pelota; de que sentía pereza para ponerse a estudiar o a leer, y de que para vencerla necesitaba que sus padres o maestros le apremiaran; de que también siendo niño le gustaba la lectura de las fantasías que escribían los poetas, entre los cuales menciona expresamente la relativa al cuento de Eneas y Dido, que se suicidó por amor, y se lamenta de haber llorado cuando leyó esta fábula. Se acusa igualmente de que durante su niñez algunas veces cogió ocultamente de la despensa o del comedor de su casa cosillas para dárselas a sus compañeros de juegos, y de que al jugar con ellos, en ocasiones hacía pequeñas trampas para ganar, y de que cuando ya tenía 16 años de edad, un día entró en un huerto ajeno que lindaba con el de su casa, y cogió una pera del peral. Hasta de la leve satisfacción que algunas veces sentía al comer se acusa en el mencionado libro. He aquí sus propias palabras: Tú, Señor, me has enseñado que debemos tomar nuestros alimentos como si fuesen medicinas necesarias para reparar el desgaste corporal, y así procuro hacerlo. Pero cuando mi hambre queda acallada y paso del estado de molestia que ella me producía al de tranquilidad, noto que al pasar de la situación de ansiedad a la de alivio, la concupiscencia me tiende sus redes, porque experimento cierto placer derivado del remedio de la anterior necesidad. Tenemos que alimentarnos, pues no disponemos de otro procedimiento para conservar las fuerzas de nuestro cuerpo. El deber de velar por nuestra salud nos impone el de comer y beber, aunque las operaciones mediante las cuales aliviamos el hambre y la sed impliquen cierto deleite. Pero ocurre frecuentemente que el tal deleite, con naturalmente unido al hecho de sentir satisfechas nuestras necesidades, se adelanta en nuestra intención y actúa sobre nosotros cual si nos impulsara hacia la comida y hacia la bebida. Cuando esto ocurre, ese placer es peligroso, y de nada sirve que tratemos de cohonestarlo, diciéndonos a nosotros mismos que si comemos es por conservar nuestra salud, porque en semejantes supuestos lo hacemos por dar satisfacción a nuestro cuerpo. De excesos en la bebida no tengo que acusarme. No sé por experiencia qué es la embriaguez, y confío, Señor, en que seguirás ayudándome para que no lo sepa nunca. En cambio, en cuanto a demasías en la comida, tengo que reconocer que tu siervo ha incurrido en ellas algunas veces. Pero si tú me asistes con tu providencia, esto no volverá a repetirse. ¿Quién puede asegurar que nunca se ha extralimitado en el comer, o que cada vez que ha comido jamás ha ingerido más alimentos que los estrictamente necesarios para remediar la necesidad de su organismo? Si alguien puede decirlo con verdad, mérito grande tiene, y debe darte gracias por ello y bendecir tu nombre. Yo, pecador de mí, no puedo presumir de ello. No estaba seguro de si había faltado o no alguna vez con el sentido del olfato. A propósito de esto, escribe: En cuanto al deleite que producen en nosotros los olores agradables, no me preocupo demasiado, ni busco expresamente los aromas gratos, ni los rechazo, si sin buscarlos llegan hasta mí.
Dispuesto estoy a vivir permanentemente privado de sensaciones de ese género. Al menos eso me parece a mí, aunque acaso me equivoque, porque estando como estamos sometidos a tentaciones mientras dure nuestra vida, que con razón es llamada tiempo de lucha, nadie puede estar completamente seguro de que no va a sucumbir alguna vez a lo largo de ella, ni el que antes fue malo y posteriormente mejoró de conducta tiene certeza alguna de que no volverá nuevamente a las andadas. Respecto de las sensaciones del oído, dice lo siguiente: los placeres auditivos ejercieron sobre mí un atractivo especial y me dominaron más que los relacionados con los otros sentidos. Pero tú, Señor, acudiste en mi ayuda y me libraste de esas tentaciones. Reconozco que en tiempos pasados he faltado en esto, porque cuando oía cantar prestaba más atención a la música que a la letra de lo que se cantaba. Ahora, en cambio, prefiero no oír cantar para no dejarme influir por la suavidad de las melodías. En el mismo libro se acusa de faltas cometidas con la vista, y a este respecto menciona los siguientes casos: el excesivo entusiasmo con que en tiempos pasados seguía las carreras de galgos, lo mucho que disfrutaba viendo disparar a los cazadores cuando se encontraba con alguno de ellos en el campo, la atención que de niño ponía para observar sin perderse detalle cómo las arañas atrapaban en sus redes a las moscas. De todo esto, pide perdón a Dios y reconoce que seguir con tanto interés estas cosas es vituperable porque apartan el espíritu de meditaciones laudables y en ocasiones son causa de que se interrumpa la oración. Se acusa también de haberse complacido cuando alguien le alababa y de haber sentido movimientos de vanagloria. He aquí lo que a propósito de esto dice: es lamentable, Señor, que quien no merece más que vituperios se complazca en que los hombres lo alaben. Semejantes alabanzas no podrán modificar sus juicios, ni convertir en agrado tu desagrado. Es lamentable que cuando alguien es elogiado, y quien es elogiado lo es porque se advierte en él algún don que tú generosamente le has dado, en vez de agradecerte a ti el don que inmerecidamente le has regalado, se entretenga en saborear los elogios que los demás le tributan. A este género de tentaciones estamos constantemente expuestos todos los días. La lengua humana es como un horno en el que diariamente somos probados. Señor, yo quiero que las satisfacciones que interiormente pueda sentir procedan no de las alabanzas que los demás me tributen, sino de la consideración de las gracias con que me has favorecido. Reconozco que estoy expuesto a que los aplausos del prójimo me halaguen y a que sus vituperios me produzcan desazón. No obstante, me da pena que la gente elogie algunas cosas mías o pondere en mí ciertas cualidades, porque sé muy bien que esas cosas mías que elogian están llenas de imperfecciones y que las cualidades que en mí ponderan, en realidad, son de muy escaso valor y mucho menos relevantes de lo que la gente cree. Tan eficazmente refutaba el santo varón las doctrinas de los herejes, que éstos públicamente hablando entre sí, decían que matar a Agustín no constituía pecado, sino un deber, que había que exterminarlo como se extermina a los lobos, y aseguraban que al que consiguiera asesinarlo, Dios le perdonaría todas las faltas que hubiese cometido. Muchas asechanzas tuvo que sufrir de parte de ellos. Muchas emboscadas le prepararon, principalmente cuando sabían que iba a hacer a algún viaje. Y muchas redes le tendieron para hacerle caer en ellas. Pero como la providencia divina velaba sobre él, todos esos intentos fracasaron,
unas veces porque lo esperaron en caminos distintos a los que llevaba, otras porque por más que lo buscaron, no consiguieron hallarlo. Pese a que era pobre y a que pobremente vivía, siempre se mostró solícito con sus hermanos los necesitados, compartiendo generosamente con ellos cuanto a sus manos llegaba. En más de una ocasión, no teniendo nada que darles, mandó fundir los vasos sagrados y vender el metal precioso de que estaban hechos para distribuir el dinero obtenido en la venta entre cautivos, menesterosos e indigentes. Jamás quiso comprar para sí casas, tierras o granjas. Numerosas personas ricas le dejaron herencias, pero nunca las aceptó, insistiendo sistemáticamente en que tales bienes se entregaran a los hijos o parientes de los difuntos que los habían legado. Vivió incluso tan desligado de las propiedades que pertenecían a su iglesia, que ni se mostró interesado por ellas, ni dio lugar a que la administración de las mismas acaparara su atención, que afanosamente tenía puesta de día y de noche en el estudio de las Sagradas Escrituras y en asuntos relativos al servicio de Dios y del prójimo. Por la misma razón, no se dedicó a la construcción de nuevos edificios, porque eso le hubiera distraído, y él deseaba mantenerse libre de semejantes preocupaciones, a fin de entregarse asiduamente al estudio y a la meditación. Sin embargo, tampoco se opuso a que se construyesen los que fuesen verdaderamente necesarios, procurando que la edificación de los mismos se ajustase a criterios prácticos y moderados. Sentía gran admiración por quienes deseaban morir para reunirse con el Señor. A propósito de esto, frecuentemente refería estos 3 casos ejemplares relacionados con otros tantos obispos. Uno de esos obispos era San Ambrosio, del que contaba que, estando en agonía, al oír que quienes rodeaban su lecho le suplicaban que pidiera a Dios la gracia de que le prolongara la vida, les contestó: «Ni he vivido de manera que me dé vergüenza continuar entre vosotros, ni temo morir, porque tenemos un buen Señor». San Agustín comentaba esta respuesta con extraordinario entusiasmo. Recordaba también la contestación que otro obispo dio a quienes, viéndole en trance de muerte, le decían que Dios le libraría de la grave enfermedad que padecía, ya que su presencia en la iglesia era muy necesaria. La contestación fue esta: «No me importaría no morirme nunca, pero puesto que algún día tengo que morir, ¿por qué no ahora mismo?». El tercer caso que solía contar era este, referido por San Cipriano. Se hallaba un obispo muy enfermo, y como los dolores que sentía eran muchos y muy fuertes, rogaba al Señor que le devolviera la salud. En un momento dado, se le apareció un joven de aspecto muy distinguido, y en tono de severa reprensión le dijo: «No sé qué hacer contigo, porque ni quieres sufrir, ni quieres morir». Nunca permitió que mujer alguna viviera a su lado, ni siquiera su propia hermana, ni unas sobrinas hijas de un hermano suyo, a pesar de que todas ellas se habían consagrado al servicio de Dios. A este respecto decía: «La convivencia con mi hermana y con mis sobrinas no suscitaría entre la gente sospechas de mal gusto, pero como ellas necesitarían tener en casa algunas mujeres para el desempeño de las faenas domésticas, y unas y otras recibirían visitas de varones conocidos suyos, esto podría dar lugar a que se crearan situaciones comprometidas de tentaciones y debilidades. Pero aunque esto ocurriera, los malpensados, con motivo de esas inevitables visitas, darían rienda suelta a su imaginación y pronto surgirían las murmuraciones. Ponía sumo cuidado en no hablar nunca a solas con mujer alguna, a no ser que se tratara de asuntos reservados. Procuró que sus parientes más próximos no padeciesen necesidades,
y que tuviesen lo necesario para vivir modestamente, pero jamás trató de enriquecerlos, imitando a cierto filósofo que para poder dedicarse a la contemplación se desembarazó de las presiones que sobre él ejercían sus amigos en demanda de favores, y recordando esta frase que el tal filósofo solía decir: los deudos y amigos, con sus constantes peticiones, acaban haciendo la vida insoportable al que tiene algún prestigio. Se guardó mucho de emplear su influencia en recomendar a nadie de palabra o por escrito, y en las raras ocasiones en que creyó oportuno interceder en favor de alguien, lo hizo con extraordinaria prudencia, midiendo escrupulosamente sus expresiones, procurando no mostrarse exigente ni pesado, consciente de que, observando fielmente las normas y una exquisita urbanidad, se obtiene con mayor facilidad lo que se pide. Cuando tenía que fallar algún asunto contencioso entre dos personas, prefería que éstas fuesen desconocidas suyas a que fuesen sus amigas, porque, como él muy bien decía, el juez, al juzgar a desconocidos, puede actuar con independencia de criterio, sin prejuicios, y, libre de presiones sentimentales, señalar con mayores garantías de acierto al culpable. Además, añadía, si aquellos a quienes el juez tiene que juzgar son amigos suyos, por muy certeramente que juzgue, con toda seguridad perderá la amistad del que resulte declarado reo en el juicio, mientras que, por el contrario, si no conoce a los litigantes, el que resulte absuelto se convertirá en amigo suyo. Fue invitado a predicar en numerosas iglesias, y explicando en ellas la palabra de Dios, convirtió a muchos herejes y pecadores. Durante su predicación, intencionadamente, solía hacer algunas digresiones, advirtiendo a los oyentes que si se apartaba ocasionalmente del tema central que estaba desarrollando, lo hacía porque así Dios lo quería, a fin de procurar la salvación de alguien que se encontraba entre el auditorio. Que era Dios, en efecto, quien le inspiraba la conveniencia de hacer tales digresiones, quedó palpablemente demostrado en cierta ocasión en que el santo estaba predicando sobre un asunto determinado, y de pronto abrió un paréntesis y comenzó a refutar los errores de los maniqueos. Entre quienes asistían al sermón había un hombre de negocios que profesaba las doctrinas de los susodichos herejes. Este hombre, convencido por la refutación que el predicador hizo del maniqueísmo, abandonó la herejía y se convirtió. En cuanto los godos se apoderaron de la ciudad de Roma, los idólatras e infieles desencadenaron una dura ofensiva contra los cristianos. Entonces, precisamente, fue cuando San Agustín escribió su libro titulado La ciudad de Dios, cuyo argumento es el siguiente: para que los creyentes no nos extrañemos de que mientras los justos frecuentemente padecen adversidades en esta vida, los impíos, en cambio, parecen prosperar. San Agustín expone en la citada obra su teoría acerca de las dos ciudades, la de Jerusalén, cuyo rey es Cristo, y la de Babilonia, regida por el diablo. Dos amores distintos, dice, han construido respectivamente cada una de estas ciudades. El amor propio, o sea, el egoísmo llevado hasta el extremo del desprecio de Dios, ha edificado la ciudad del diablo. El amor a Dios, por el contrario, prevaleciendo sobre todo género de egoísmo, ha dado origen a la ciudad divina. Todavía vivía San Agustín cuando, hacia el año 440 del nacimiento del Señor, los vándalos invadieron totalmente la provincia de África, devastando cuanto encontraron a su paso y atropellando a toda clase de personas, sin consideración al sexo, dignidad o edad de las mismas. Al llegar los invasores a Hipona, cercaron la ciudad y la sometieron a riguroso asedio.
Este acontecimiento acibaró la ya amarga y triste ancianidad del santo obispo, que sufrió más que nadie, y se alimentó de día y de noche con los torrentes de lágrimas que brotaban de sus ojos, al ver cómo unos caían muertos y otros huían, y al considerar que las iglesias quedaban viudas de sus sacerdotes, y las poblaciones arrasadas se convertían en desiertos. En medio de tantas tribulaciones, trataba de reforzar su ánimo e infundir valor a los demás, recordando la sentencia de un sabio que decía: escasa talla espiritual tiene quien piensa que es algo extraordinario el que los árboles caigan, las piedras se desmoronen y los seres mortales mueran. Como los horrores continuaban, reunió a sus monjes y les dijo: he pedido al Señor que nos saque de esta angustiosa situación, o que nos dé fuerza para soportarla, o me lleve a mí de esta vida, y me libre de presenciar tantas calamidades. El Señor le escuchó y le concedió la tercera de estas tres peticiones alternativas. 3 meses después de que comenzara el asedio de la ciudad, cayó en cama aquejado de fiebres. Comprendiendo que el día de su muerte se avecinaba, mandó que escribieran los 7 salmos penitenciales en unos carteles, y que éstos fuesen clavados a una de las paredes de su estancia, de manera que pudiera verlos desde el lecho en que yacía postrado. Así lo hicieron los monjes, y el santo, desde la cama, recitaba constantemente los 7 salmos, derramando abundantes lágrimas. Para entregarse más plenamente a la oración, y para que nadie interrumpiera sus continuos coloquios con Dios, 10 días antes del de su fallecimiento, rogó a sus religiosos que lo dejasen solo, y que no entrasen en su habitación, a no ser cuando fuese menester hacerlo para acompañar al médico o para proporcionarle algún alimento. Durante esta última enfermedad, fue a visitarle un conocido suyo, también enfermo, y como éste le rogara que pusiera una de sus manos sobre su cuerpo y le devolviera la salud, Agustín replicó: «Pero ¿cómo se te ocurre pedirme semejante cosa? Si yo tuviera esos poderes que me atribuyes, no estaría como estoy. Ya habría usado de ellos para curarme a mí mismo». El forastero, no obstante, insistió en su demanda, diciendo, para justificar su insistencia, que había tenido una visión, y que en ella se le había indicado que si quería sanar, acudiese a Agustín. Entonces el santo, conmovido por la perseverancia y prueba de fe de su visitante, oró por él, y en efecto, éste quedó sano. Muchos fueron los milagros que hizo San Agustín, y muchos también los energúmenos que curó. En el libro 22 de la Ciudad de Dios, refiere 2 prodigios como si los hubiera hecho otro, pero en realidad el autor de los mismos fue él. He aquí la transcripción literal de ambos. Conozco una doncella de Hipona, que estando endemoniada y deseando verse libre del diablo que se había apoderado de ella, se ungió su cuerpo con un óleo en el que previamente había depositado algunas de las muchas lágrimas que cierto sacerdote derramara al orar por ella. Tan pronto como aplicó sobre su cuerpo la susodicha unción, quedó completamente curada. Sé también que en cierta ocasión un obispo oró para que un adolescente, al que ni siquiera conocía, quedara libre del demonio, y que con su oración consiguió inmediatamente la curación del joven poseso. No cabe duda de que en ambos casos el autor de los milagros fue él, aunque por razones de humildad no quisiera declarar esa circunstancia. En el mismo libro de La Ciudad de Dios cuenta este otro hecho prodigioso. Un día acudió a visitar a un enfermo al que debía hacérsele una incisión tan sumamente peligrosa y arriesgada que los médicos estaban casi seguros de que se les moriría durante la operación.
El paciente se encomendó a Dios con muchas lágrimas. Agustín también oró con él y por él. El Señor escuchó las plegarias de ambos y las atendió de tal manera que el hombre aquel, sin necesidad de operación, quedó enteramente curado. Poco antes de su muerte, San Agustín dijo estas interesantes palabras: Nadie, por muy virtuosamente que haya vivido, debe salir de este mundo sin hacer previamente confesión de sus pecados y sin recibir la Eucaristía. Hasta el último momento de su vida, conservó en perfecto estado sus facultades, sus miembros y su vista, de manera que con completa lucidez mental, en el instante postrero, rodeado de sus hermanos los monjes, que le asistían con sus oraciones, a los 77 años de edad y 40 de episcopado, entregó su espíritu a Dios. No hizo testamento, porque siendo pobre por amor a Cristo, no disponía de bienes temporales. Vivió hacia el año 400. Agustín, luminosísimo faro de sabiduría, baluarte de la verdad, bastión inexpugnable de la fe, incomparablemente superior en talento y ciencia a todos los demás doctores de la Iglesia, fue hombre eminente, tanto por los ejemplos de sus virtudes, como por la riqueza de su doctrina. Con razón, San Remigio, después de haber hablado de San Jerónimo y de algunos otros maestros, concluye de esta manera: a todos ellos supera Agustín en ingenio y en ciencia, pues aunque San Jerónimo hubiese leído, como él mismo asegura, los 6000 volúmenes que Orígenes dejó escritos, San Agustín escribió tantos, que no hay en el mundo persona capaz, no digo ya de copiarlos, pero ni siquiera de leerlos en su totalidad, aunque dedicara a esta tarea todos los días y todas las noches de su vida. Por su parte, Volusiano, destinatario de una carta de Agustín, afirma: si alguien hallare algún asunto que no hubiese sido tratado por Agustín, sepa sin el mejor género de duda que ese tema no pertenece al ámbito de la ley de Dios. El propio San Jerónimo, en una de las epístolas que escribió a San Agustín, se expresa de este modo: hasta ahora no me ha sido posible acusarte recibo de los opúsculos que me enviaste. Los encuentro tan ricos en doctrina, tan aleccionadores y tan elocuentemente redactados, que no es posible superarlos. Has sacado de las fuentes de las Sagradas Escrituras todas las aguas que de ellas pueden sacarse. Has dicho sobre las materias por ti tratadas cuanto de ellas puede decir el ingenio humano. Te ruego, pues, reverendo Padre, que aun a trueque de herir tu modestia, me permitas alabar tu talento. En el libro de los 12 doctores, el mismo San Jerónimo dice: el obispo Agustín, volando como un águila, se ha remontado por encima de las cumbres de las montañas, y desde semejantes alturas contempla el orbe terráqueo y el círculo de aguas que lo envuelven. Y como no le interesa lo que está a ras de suelo, torna sus ojos hacia lo alto, y con extraordinaria elocuencia trata de infinidad de cosas relacionadas con los elevados espacios del cielo. De la reverencia y amor que San Jerónimo sentía hacia San Agustín, nos dan idea, finalmente, las cartas que le escribió, en una de las cuales se expresa de la siguiente manera: Jerónimo, al Santo Señor y Beatísimo Pontífice, si siempre he sentido gran reverencia hacia tu dignísima persona y te he amado como a templo del Señor, porque templo del Señor eres, puesto que nuestro Señor y Salvador mora en ti, ahora y desde algún tiempo, mis sentimientos de admiración y de afecto son, si cabe, más intensos, y mayores mis deseos de exteriorizarlos. Quiero que sepas que,
aunque no pronuncie tu nombre con mis labios, no hay hora del día en la que no esté pronunciándolo con mi corazón. El mismo santo, en otra de sus cartas, dice: Dios me libre del atrevimiento de hacer la menor objeción a ninguno de los tratados que tu beatitud ha escrito. Bueno estoy yo para enmendar libros ajenos, teniendo tanto que revisar y rectificar en los míos. Gregorio, en una epístola que dirigió a Inocencio, prefecto de África, se expresó de este modo: Accediendo a vuestros ruegos, os envié mi comentario sobre el libro del Santo Job. Me alegra saber que de su lectura habéis sacado algún provecho. Pero si queréis nutrir vuestra alma con alimentos deliciosos, permitidme que os dé un consejo. Leed los escritos del bienaventurado Agustín, vuestro compatriota. En cuanto comencéis a hacerlo, comprobaréis que todo lo que en ellos se dice es flor de harina, e inmediatamente dejaréis a un lado el forraje que yo os proporcioné. El mismo San Gregorio escribe en su Registro: Leemos que San Agustín no permitió a su hermana que viviera a su lado, y que decía: Las que están con mi hermana no son mis hermanas. Semejante cautela de tan devoto varón debe servirnos de ejemplo. En el prefacio que San Ambrosio compuso en honor de nuestro santo, leemos estas palabras: Señor, al conmemorar la muerte de Agustín, adoramos tu magnificencia, porque gracias a la ayuda que a todos ofreces, este bienaventurado varón, inflamado por tu espíritu, no se dejó seducir por las vanas promesas de los halagos falaces. Tú colmaste su alma con toda suerte de sentimientos piadosos, y en tal manera que él fue para ti simultáneamente altar, sacrificio, sacerdote y templo. En el libro tercero de su obra de la vida contemplativa, escrita por San Próspero, leemos lo que sigue. El obispo San Agustín fue vivo de ingenio, dulce en el hablar, experto en literatura humanística, incansable en el trabajo eclesiástico, campeón en las controversias cotidianas, correcto en todos sus actos, agudo para resolver las cuestiones más intrincadas, especialista en convencer a los herejes, ortodoxo en la exposición de nuestra fe, y comentarista de indiscutible autoridad en sus explanaciones de las Sagradas Escrituras. De San Bernardo es esta sentencia: Agustín es el más poderoso martillo de los herejes. Después que San Agustín murió, los fieles tomaron su cuerpo, y para evitar que cayera en manos de los bárbaros que habían invadido toda aquella tierra y profanaban los templos y las cosas santas, lo trasladaron a Cerdeña. 200 años más tarde, o sea, hacia el 718 de nuestra era, Luitprando, piadoso rey de los lombardos, al enterarse de que los sarracenos habían devastado esta isla, envió a ella unos emisarios suyos para que sacasen de allí los restos del santo doctor y los llevasen a Pavía. Estos emisarios tuvieron que abonar por el venerable cuerpo una considerable cantidad de dinero, pero lograron rescatarlo y lo condujeron hasta Génova, a donde, lleno de alegría, acudió el devoto rey para honrarlo debidamente y hacerse cargo de él. Mas a la mañana siguiente, cuando trataron de iniciar la marcha para transportar los sagrados restos hasta Pavía, por más esfuerzos que hicieron, no consiguieron mover el cofre en que se contenían las santas reliquias, hasta que el rey se comprometió, con voto público, a edificar en Génova una iglesia en honor del bienaventurado doctor. En efecto, el rey públicamente hizo promesa de construir en Génova
un templo en honor de San Agustín, si éste permitía que pudiesen trasladar su cuerpo a Pavía. Y en cuanto pronunció dicho voto, inmediatamente y sin dificultad alguna, pudieron levantar el cofre del suelo y emprender la marcha. Posteriormente, el rey, fiel a su compromiso, construyó en Génova una iglesia en honor del santo. Un milagro semejante ocurrió al día siguiente en Casal, ciudad de la diócesis de Tortona. Después de la parada que allí hicieron, no pudieron reanudar el viaje hasta que el rey prometió edificar en la mencionada ciudad un templo dedicado a San Agustín. Pero en esta ocasión el rey hizo más, porque cedió a perpetuidad el señorío de la ciudad entera y de todos sus alrededores al clero encargado de atender el culto en el mencionado templo, y entendiendo que era deseo del santo que se le dedicaran iglesias en todos los lugares en los que el cortejo se detenía, y temiendo que los emplazamientos que los habitantes eligieran para construirlos no fueran los que San Agustín deseaba, para prevenir posibles desaciertos, determinó que esas iglesias se edificaran exactamente sobre el solar de cada una de las casas en que cada noche se daba alojamiento a las venerables reliquias. De este modo, en una continua manifestación de gozo, el cuerpo de San Agustín fue llevado de ciudad en ciudad desde Génova a Pavía, quedando finalmente depositado y reverentemente colocado al llegar a su destino en la iglesia de San Pedro, popularmente conocida por el nombre de Cielo de Oro. Un molinero muy devoto de San Agustín, hallándose enfermo de esa enfermedad que llaman mal salado, con supuración en una de sus pantorrillas, se encomendó con mucha devoción al santo, pidiéndole que acudiera en su auxilio y le curara. Una noche el susodicho molinero, mientras dormía, soñó que San Agustín se acercaba a él, le tocaba en la pierna que tenía mala y se la dejaba completamente curada. A la mañana siguiente, al despertar, el molinero comprobó que su pierna estaba totalmente sana, y dio gracias a Dios y al santo por el milagro que en él había hecho. Un niño se hallaba enfermo, aquejado del llamado mal de piedra. Los médicos coincidían en afirmar que para curarlo era menester abrirle el vientre a fin de poder extraerle los cálculos que tenía en el riñón. Pero la madre del pequeño, temiendo que su hijo se quedase muerto durante la operación, recurrió a San Agustín y le rogó muy devotamente que viniera en auxilio del enfermo. Apenas la madre hizo esta oración, el niño expulsó con la orina la piedra que le causaba la enfermedad y quedó completamente sano. Un año, la víspera de la fiesta de San Agustín, un monje del monasterio conocido popularmente por el nombre de Elemosina, estando haciendo oración en la iglesia, cayó en estado de éxtasis y durante el mismo vio lo siguiente. Desde lo alto del cielo descendía lentamente una nube muy luminosa. Sobre ella estaba San Agustín, vestido de pontifical. De los ojos del santo salían dos rayos semejantes a los del sol, que llenaron de luz e impregnaron de exquisito aroma el templo monacal. Con una visión muy parecida a esta, fue favorecido San Bernardo una noche, cuando estaba en el coro cantando con su comunidad el oficio de maitines, mientras uno de los monjes recitaba las lecciones de uno de los nocturnos, tomadas de un tratado de San Agustín. San Bernardo se quedó ligeramente traspuesto, y en el breve rato en que estuvo medio adormecido, vio en medio del coro, de pie, a un joven hermosísimo, de cuya boca fluían torrentes de agua muy clara que se acumulaban en el interior de la iglesia e inundaban el templo. Y mientras contemplaba esta visión, tuvo conciencia de que aquel joven era San Agustín y de que las aguas que fluían de su boca simbolizaban la doctrina
con la que el santo doctor, fuente inagotable, regó la Iglesia de Dios. Un individuo muy devoto de San Agustín sobornó al monje encargado de la custodia de sus reliquias, ofreciéndole una cuantiosa suma de dinero para que le proporcionase uno de los dedos del santo. El monje recibió la cantidad convenida, pero en vez de dar al sobornador un dedo de San Agustín, le dio envuelto en un pañuelo de seda un dedo de otro difunto cualquiera, haciéndole creer que le entregaba lo que había pedido. El devoto de San Agustín recibió la supuesta reliquia con suma reverencia, mandó labrar un relicario, la colocó en él y mostraba tal veneración hacia ella que no cesaba de adorarla. Con sentimientos de verdadera piedad, ponía el relicario sobre su boca, sobre sus ojos, y lo estrechaba infinidad de veces contra su corazón. Viendo Dios la sincera fe de aquel piadoso varón, tuvo misericordia de él, e hizo que milagrosamente saliera despedido del relicario el dedo apócrifo, y que su puesto fuese ocupado por un dedo auténtico del santo. El hombre aquel tornó a su tierra llevándose consigo naturalmente el relicario, y en cuanto llegó a su ciudad, la reliquia en él contenida comenzó a hacer tantos y tales milagros que el rumor y fama de ellos se extendió pronto por todas partes y comenzaron a comentarse en Pavía. Cuando el monje de que hemos hablado oía hablar de ellos, insistía en que tales prodigios no podían ser verdaderos, puesto que el dedo que él había entregado al forastero no pertenecía a San Agustín, sino a un difunto cualquiera de los enterrados en el monasterio. El abad, para comprobar si lo que el monje decía era cierto o no, mandó abrir el sepulcro de San Agustín, y al abrirlo, todos los presentes advirtieron que, en efecto, en una de las manos del santo faltaba un dedo. Convencido el abad de que el monje había amputado y vendido el dedo que faltaba, lo depuso de su oficio y lo castigó muy severamente. En un monasterio de Borgoña, llamado comúnmente el Fontanal, había un monje muy devoto de San Agustín, asiduo lector de sus obras, con cuya doctrina alimentaba su alma. Este religioso insistentemente pedía al santo que le concediese la gracia de morir, fuese el año que fuese, pero concretamente el día en que la Iglesia celebraba su fiesta. Pues bien, un año, 15 días antes de la fiesta de San Agustín, Hugo, que así se llamaba el monje, fue acometido por muy altas fiebres. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, y de tal modo se agravó que la víspera de la festividad del santo, viendo los religiosos que el enfermo iba a morir de un momento a otro, lo sacaron del lecho y lo tendieron sobre el suelo, como solía hacerse en semejantes casos. Al poco rato, otro de los monjes que estaba orando en la iglesia vio cómo entraban en ella procesionalmente numerosos jóvenes hermosísimos y resplandecientes, vestidos de blanco, precediendo a un obispo muy reverendo que, ataviado con ornamentos pontificales, cerraba el cortejo. El monje quedó admirado, y cuando la procesión empezó a pasar delante de él, preguntó a unos de los que abrían la marcha: ¿Quiénes sois? ¿Qué significa todo esto? El interpelado le respondió: El oficiante es San Agustín, los demás somos sus canónigos. Venimos con él a este monasterio a recoger el alma de un religioso muy devoto suyo, que está a punto de morir, para llevarla al reino de los cielos. La venerable procesión continuó avanzando por el interior del templo. Desde éste pasó al monasterio y se dirigió a la enfermería, en donde permaneció estacionada hasta que el alma del moribundo, protegida por el santo contra los hostiles ataques de los demonios, se desprendió del cuerpo y, completamente segura en manos de tan dulce amigo, fue conducida a la gloria.
En un relato se cuenta lo siguiente. En cierta ocasión, estaba San Agustín leyendo un libro, y absorto en su lectura, vio de pronto pasar por delante de él al diablo, cargado con un códice enorme sobre sus hombros. Al verlo, el santo ordenó al demonio: «¡Alto ahí! Párate y dime inmediatamente qué libro es ese que llevas sobre tus espaldas». El demonio contestó: «En este libro están escritos todos los pecados cometidos por los hombres de todas las regiones de la tierra, desde el comienzo del mundo hasta hoy. Yo mismo los he ido anotando a medida que incurrían en ellos». «En ese caso», respondió el santo, «también habrás consignado en esas páginas lo relacionado conmigo. Muéstrame, pues, lo que sobre mí has escrito». El demonio descargó el libro, lo puso sobre la mesa, lo abrió y mostró a Agustín el lugar en que se hablaba de él. Se trataba de una sola anotación, la única que en tan voluminoso códice se refería a su persona, y en ella se decía meramente: «Un día se olvidó de recitarlas completas». San Agustín, en cuanto la leyó, dijo al demonio: «No te muevas de aquí, espera a que yo vuelva». Dada esta orden, salió de la habitación, se fue a la iglesia, rezó devotamente aquellas completas que por olvido dejara de rezar algún día en tiempos lejanos, regresó a donde el diablo le aguardaba y le dijo: «Quiero ver de nuevo esa anotación que se refiere a mí». El demonio abrió nuevamente el libro, comenzó a revisar sus páginas y a pasar hojas y hojas, cada vez más nervioso, cada vez más deprisa y cada vez más enfurecido, porque por más que buscaba y rebuscaba, no lograba localizar la acusación que contra Agustín había escrito. Al fin dio con el lugar exacto en que años antes había notado aquella falta, pero al ver que el espacio estaba en blanco, en un arranque de ira, dijo al santo: «Me has engañado como a un imbécil. Qué insensato fui al dejarte leer lo que contra ti tenía aquí consignado. Ahora caigo en la cuenta de lo que ha ocurrido. Te fuiste a orar y con tus oraciones conseguiste que quedara borrada la falta en que hace años incurriste». Dicho esto, el diablo, confuso y avergonzado, desapareció. Una mujer que se sentía frecuentemente injuriada por ciertas personas maliciosas acudió a San Agustín en demanda de consejo. Cuando llegó a donde el santo estaba, lo saludó respetuosamente, pero él ni respondió a su saludo, ni siquiera dirigió hacia ella su mirada. Entonces la mujer, pensando que acaso aquel varón de santidad tan eminente llevara su recato hasta el extremo de apartar sistemáticamente sus ojos de los rostros femeninos, se acercó a él y minuciosamente le expuso el motivo de su visita. Y como al terminar su relato Agustín ni le respondiera una palabra ni la mirara, se marchó de allí profundamente apenada. Al día siguiente, la susodicha mujer fue a la iglesia a oír misa, y al concluir la elevación del cuerpo del Señor, era precisamente San Agustín quien celebraba el santo sacrificio, quedó arrobada en éxtasis, y durante el mismo contempló esta escena. Se veía ella ante el trono de la Santísima Trinidad, y veía también a Agustín con la cabeza inclinada ante las tres soberanas personas, en actitud de absorta meditación, discurriendo profundamente y en absoluto recogimiento sobre la doctrina del augusto misterio trinitario, cuando de pronto oyó una voz que decía: «Tal como ves ahora a Agustín, abstraído de cuanto le rodea y sumido en profundos pensamientos acerca del misterio de la Trinidad, así estaba ayer, cuando fuiste a visitarle, tan absorto en sus meditaciones doctrinales, que ni siquiera se dio cuenta de que estabas junto a él. Vete a verle de nuevo, cuéntale lo que te sucede, no dudes en hacerlo, y ten la completa seguridad de que te recibirá amablemente y te dará muy atinados consejos».
Se dice también que en cierta ocasión un hombre muy piadoso fue arrebatado en espíritu al cielo, y sumamente sorprendido al ver en él a todos los santos, pero no a San Agustín, se atrevió a preguntar a uno de los bienaventurados: ¿Dónde está Agustín? ¿Es posible que no se encuentre entre vosotros? El bienaventurado le respondió: Cierto, Agustín no está entre nosotros, está mucho más arriba, en la cima de la gloria, abismado en la contemplación de la Santísima Trinidad. El marqués de Malaspina había metido en la cárcel a varios caballeros de Pavía, y para extorsionarlos y sacarles grandes cantidades de dinero, prohibió que les suministraran ni una sola gota de agua. La sed que sentían los desgraciados prisioneros era tan ardiente que algunos de ellos estaban a punto de exhalar su último suspiro, y otros, no pudiendo soportarla más, llegaron a beber sus propios orines. Uno de los encarcelados, joven de edad y muy devoto de San Agustín, un día comenzó a rogar al santo que acudiera en su auxilio. Aquella misma noche, hacia las 12, San Agustín se apareció a quien tan devotamente lo había invocado. Se acercó a él, lo asió de la mano derecha, lo sacó de la prisión, lo condujo hasta la orilla del río Gravelón, y formando con una hoja de parra una especie de cuenco, proporcionó a su sediento devoto cuanta agua quiso beber. Y de este modo, el que momentos antes estaba a punto de beberse su propia orina para mitigar su sed, se sintió tan aliviado que aunque en aquel momento le hubiesen dado a beber una copa del néctar más exquisito, no hubiera bebido ni siquiera una gota de él. El rector de cierta iglesia llevaba 3 años en cama, aquejado de grave enfermedad. Como era muy devoto de San Agustín, el día anterior a la fiesta del santo, por la tarde, al oír que tocaban a vísperas, comenzó a invocarle y a encomendarse a él con todas las veras de su alma. Cuando de esta manera le estaba invocando, San Agustín, vestido de blanco, se le apareció. Le llamó 3 veces seguidas por su nombre y le dijo: Puesto que tan insistentemente me has rogado que viniera en tu ayuda, aquí me tienes. Levántate ahora mismo. Si te das prisa puedes llegar a tiempo a la iglesia y presidir el canto de las vísperas. El sacerdote se levantó, completamente sano, se fue a la iglesia, entró en ella, y con gran admiración del clero y de los fieles, que quedaron estupefactos al verlo, presidió el canto de vísperas en honor del santo. A un pastor le brotó un cáncer en la espalda. La maligna llaga se extendió por su cuerpo y se apoderó de él de tal manera que el pobre hombre, con todas sus fuerzas perdidas, ya no podía ni moverse. Mas comenzó a invocar a San Agustín, y un día, cuando estaba solicitando su ayuda, el santo se le apareció, colocó su mano sobre el lugar más corroído por el cáncer, y curó al pastor repentinamente y completamente. Años más tarde, este mismo sujeto se quedó ciego, pero invocó a San Agustín con fervor y confianza, y San Agustín se le apareció de nuevo. Pasó sus manos sobre los ojos de su devoto y le devolvió la vista. Hacia el año 912 del Señor, más de 40 hombres procedentes de Alemania y de Francia, todos ellos muy enfermos, emprendieron una peregrinación a Roma para visitar los sepulcros de los santos apóstoles. Algunos de ellos hacían su viaje sirviéndose de un cajón de madera, metidos en él y arrastrándose por el suelo. Otros caminaban apoyándose en callados. Los ciegos iban tras los videntes, agarrados de ellos. Los paralíticos de pies y manos avanzaban como podían. Pasada la cordillera, llegaron a un lugar llamado Carbonera, y después a otro que distaba ya solamente 3 millas de Pavía, y que se llamaba Cana.
y al entrar en esta población, vieron que de la iglesia de los santos Cosme y Damián salía un obispo vestido de pontifical. Este prelado, que era San Agustín, pero al que ellos no reconocieron, se acercó a donde estaban, los saludó y les preguntó: ¿A dónde vais? A Roma, le contestaron. San Agustín les dijo: Id a Pavía, y en cuanto lleguéis a la ciudad, preguntad por el monasterio de San Pedro, o Cielo de Oro, que por este nombre es conocido vulgarmente. Llamad a su puerta, y allí hallaréis la misericordia que vais buscando. Entonces los peregrinos le preguntaron: ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Él les respondió: Me llamo Agustín. En tiempos pasados fui obispo de Hipona. Dicho esto, el prelado desapareció. Los peregrinos prosiguieron su marcha. Llegaron a Pavía. Preguntaron por el monasterio que el obispo les había indicado, y al enterarse de que precisamente en la iglesia del dicho monasterio se conservaba el cuerpo de San Agustín, empezaron a dar voces y a exclamar: ¡Oh, San Agustín, ayúdanos! Al oír el griterío que formaban, los habitantes de la ciudad y los monjes, movidos por la curiosidad, se echaron a la calle. Se unieron a la caravana de los vociferantes peregrinos, cuya emoción era tan intensa que, acaso por la distensión de sus nervios, empezaron a sangrar con tanta abundancia y de tal manera que, desde la entrada del monasterio hasta la tumba del santo, el suelo quedó enteramente cubierto de sangre. Todos aquellos enfermos, nada más llegar junto al monumento en que se conservaban las reliquias de San Agustín, se sintieron repentinamente curados de sus respectivas enfermedades y adquirieron un aspecto tan saludable, cual si jamás hubiesen padecido dolencia alguna. A partir de este acontecimiento, la fama del santo se extendió por todas partes. De todos los lugares comenzaron a acudir a su sepulcro multitud de enfermos, y como todos quedaban inmediatamente sanos, y todos dejaban recuerdos y regalos en agradecimiento de los beneficios recibidos, los obsequios llegaron a ser tantos, que el templo y el pórtico estaban tan atiborrados de exvotos, que resultaba difícil dar un paso entre el cúmulo de objetos que colgaban de las paredes y llenaban el suelo de la iglesia, por lo cual los monjes no tuvieron más remedio que quitarlos de allí. A diferencia de las personas mundanas, que ambicionan principalmente las riquezas, los placeres y los honores, este glorioso santo fue tan perfecto que despreció los bienes temporales, rechazó los honores y aborreció los placeres. Del desprecio que hacia las riquezas sentía, nos dejó manifiesto testimonio en el libro de los Soliloquios, en el que, recurriendo a una forma literaria, se nos presenta a sí mismo dialogando con la razón de esta manera. Le pregunta la razón: ¿no deseas tener riquezas? Le respondió él: de niño deseaba ser rico, pero ahora no. Estoy a punto de cumplir 30 años, y puedo asegurarte que hace ya casi 14 que di de lado a semejantes deseos. Desde entonces me conformo con disponer únicamente de lo estrictamente necesario para vivir. Leyendo un libro de Cicerón, me convencí a tiempo y sin dificultad alguna, afortunadamente, de que no debemos dejarnos arrastrar por el apetito de los bienes temporales. En el mismo lugar, y por el mismo procedimiento, nos dejó constancia de sus sentimientos con relación a las honras mundanas. Le dice la razón: ¿qué piensas de los hombres? Le contesta él: reconozco que hasta hace relativamente poco me gustaban, pero de algún tiempo a esta parte he dejado de ambicionarlos. Los placeres sensuales, tantos de la carne como del paladar,
le inspiraban el mismo menosprecio de las riquezas y los honores. Respecto de los deleites conyugales, según el citado libro, la razón le preguntó: ¿qué me dices de las mujeres? ¿No te gustaría tener una esposa bonita, honesta, sencilla y rica, sobre todo si pudieras estar seguro de que jamás te causaría enojos ni desazones? A esta pregunta, él contestó: píntala como quieras. Acumula sobre ella todas las perfecciones imaginables, y entérate bien de mi determinación sobre este asunto. He decidido huir de las relaciones sexuales, más que de ninguna otra cosa de cuantas hay en este mundo. La razón aclaró: no he tratado de averiguar la decisión que acerca de esto hayas tomado, sino de saber si te atrae o no el trato íntimo con la mujer. Agustín respondió: francamente te digo que nada de eso me interesa. Actualmente no solo no tengo deseos de esa clase, sino que el recuerdo de mi vida pasada, en relación con esta materia, me produce pesadumbre, horror y asco. En cuanto a los deleites del paladar, que proceden del comer y del beber, la razón le preguntó: ¿no te apetecen buenas comidas? Agustín respondió: no me preguntes nada concerniente al comer, al beber, a los baños o a cuanto se relacione con el cuerpo, porque respecto del cuerpo, lo único que me interesa y lo único que le doy es lo estrictamente necesario para conservar la salud.